Muchas gracias, Mayoguanés Escoto, ingeniero y director ejecutivo del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI. Vamos a empezar por hacer un balance. ¿Cuáles fueron los principales logros del INVI en este año que casi termina, de 2017, y cuáles son los planes para el 2018? Bueno, primero el INVI realmente se ha pasado todo el año dando respuesta a las diferentes tormentas tropicales que azotaron nuestro país. En la historia de nuestro país, casi siempre cuando llegaba una tormenta dejaba miles de ciudadanos damnificados, y todavía tenemos del ciclón George, del ciclón David, del ciclón Jeans y así, de muchísimas tormentas, gente que vive todavía en barrancones, que vive en hacinado y que no se le ha podido resolver quizá el hábitat de su familia. No obstante, en el caso del INVI, con la llegada de nosotros, tanto la tormenta que nos azotó el año pasado, ustedes recuerdan, entre noviembre y diciembre, igualmente que en abril, mayo, que tuvimos muchas lluvias, igualmente entonces al llegar Irma y María, hoy en día podemos sacar un balance positivo de que la gran parte de las familias que sufrieron daños ya hoy tienen su casa, ya hoy tienen su casa reparada o su casa construida nueva, tanto en madera como en bloque. Estamos hablando específicamente de qué zonas de las afectadas por el país. Por ¿Dónde ejemplo, han ustedes intervenido? lo que es Samaná, lo que es en Loma Atravesada en Samaná, en Sánchez, parte de La Terrena, Puerto Plata, gran parte de Puerto Plata, desde Altamira, Inver, Montellano, igualmente que en Nagua, María Trinidad Sánchez, que también ustedes recuerdan que la entrada del mar en Boba, todos esos daños que ocasionaron, igualmente que en Moca arrasó prácticamente el río Moca, se llevó muchas viviendas, igual que San Francisco de Macorís, en la parte del Bajo Yuna, la Reforma, donde siempre es una tradición que, como es una planicie, el agua siempre inunda a estos pueblos que se construyen a la orilla de los canales, a la orilla de los ríos, y siempre son afectados. Igualmente que en Sánchez Ramírez tuvimos grandes intervenciones, en Montecristi, ustedes saben que Montecristi es donde termina el río Yaqui, y por consecuencia las inundaciones desde Montecristi, Palo Verde, Castañuela, Guayubín, son afectadas esas ciudades, entonces ahí tuvimos también que trabajar intensamente. O sea, igualmente que en el mismo Santiago, en muchos municipios de Santiago y distritos municipales, también tuvimos que intervenir fuertemente, igual no tan fuerte, pero en el sur, en algunas partes como Barahona, Polo, Pedernales, tuvimos también otras intervenciones. Bueno, Se ha hablado recientemente del déficit de vivienda. Resulta que la vivienda es un derecho establecido en la Constitución. Habla de vivienda digna. Correcto. ¿Participa usted de la opinión de que el 70% de la familia no tiene una vivienda digna? No. Nosotros nos reunimos con esa organización que está promoviendo eso, no sé con qué fines, y nos sentamos en la mesa de discusión y le demostramos que estaban equivocados. ¿Por qué? Ellos dicen que si usted tiene una casa con blog, con plato, con piscina si usted quiere, pero si no tiene un sistema sanitario que llega a su casa, es un déficit habitacional. Y yo le decía, no, es un déficit de servicio, no de hábitat. Ellos dicen que si su casa, usted todavía usa el sistema de sanitario, letrina, como usamos nosotros en el campo, que también es un déficit habitacional. Entonces, le decía que no. Si la energía eléctrica no llega a esa casa, también ellos lo suman como un adicional de que es otro déficit habitacional. Pero lo mismo, entonces ellos entran en la parte de que si usted vive con su hijo o sus hijos y ya son mayores de 21 años, ya es un déficit habitacional porque nosotros no debemos de vivir con los hijos después de 21 años. Yo le dije, bueno, eso se puede aplicar en Suiza, en Europa, pero en República Dominicana. Nuestros hijos a veces se quedan hasta 40 años con los padres. Y no es porque es un déficit habitacional, a lo mejor la casa es grande, tiene 3 habitaciones, 4 habitaciones, como se hace en los campos, y cada hijo tiene una habitación, pero ellos no, ellos dicen que no. Entonces nosotros se nos hace difícil decirle a un hijo, por lo menos en República Dominicana, tiene 21 años mi hijo, tú tienes ya que irte de mi casa. En su concepto, ¿cómo se definiría entonces una vivienda digna?
como dice la Constitución? Bien, una vivienda digna es aquella que tiene todos los elementos estructurales de hábitat, tanto de higiene como que es de soporte, en el caso de nosotros, de vientos, que somos azotados por las tormentas tropicales, obviamente, y también que sea un área sociable. Quiere decir, en un barrio, en un pueblo, en un paraje, pero que tenga servicio asequible. Entonces, ahí nosotros estamos trabajando por un techo digno. Y por eso cuando terminamos una casa, tratamos de que esa casa tenga esos servicios. Si no me llega el sistema sanitario, entonces le creamos un sistema sanitario puntual, o sea, un séptico, o sea, un servicio sanitario tipo francés, que se usa mucho en Europa, y así le damos respuesta a esa familia. Eso es lo que nosotros entendemos que debemos tener. Ahora, eso en la parte rural, en la parte ya urbana, o sea, de pueblo, entonces estamos construyendo lo que son los apartamentos, que ya es mucho más distinto el esquema, porque ya implica una infraestructura con mayor crecimiento en el sistema. Bueno, puede continuar. Sí. Puede continuar. Entonces, ok. No, la inversión para paliar el déficit, que puede que no sea ese 70%, ¿en cuánto se ha contabilizado que se necesita invertir para que la mayoría de la población tenga una vivienda digna? Según el análisis que estamos haciendo, estamos hablando de que se debe de construir por lo menos anual unas 60,000 viviendas o soluciones habitacionales entre el sector privado y el sector público, porque no es el sector público, es imposible. De ahí es que viene el plus de que el señor presidente, cuando llegó en el 2012, se tenía un estimado de 950,000 soluciones habitacionales como déficit. Obviamente eso crece anualmente un promedio entre 25 y 28,000 viviendas en la medida que se va creciendo la familia, que se van independizando. Si a eso cada año usted le va sumando, implica que si no hace vivienda, va a ser insoportable. Pero en el 2010, el último censo, se censó unas 2.200.000 casas. Si eso es verdad, según el censo, entonces nosotros apenas somos 10 millones de habitantes. Eso quiere decir que cada casa, un promedio de 4 ciudadanos que viven en casa, se supone que estaban viviendo en casa, digna o no, pero sí que realmente estaban habitando. Por tanto, cuando esa organización habla de un 70%, implica entonces que nosotros no tenemos 2.200.000 familias, sino que apenas tenemos quizá 500,000 casas, y eso no es verdad. Porque no es verdad que en Santiago solamente hay un 70% de casa construida. No es verdad que aquí en Santo Domingo solamente hay un 70% de casa construida, o en San Francisco, o en La Romana, o en Higüey, o en Puerto Plata. Habrán poblaciones, habrán barrios que sí realmente tienen esa situación, pero no me pueden medir un barrio con relación a una ciudad. Sí, en términos concretos, bueno, ¿cuántas nuevas viviendas el INVI aportó este año y cuáles son los proyectos? ¿Qué puede esperar la población del INVI para el año 2018? Para el año 2018 nosotros vamos a iniciar un proyecto que conseguimos un financiamiento con unos fondos europeos, unas 1.200 viviendas en aquellas provincias que sufrieron daño, como es en el caso de Montecristi, Puerto Plata, en Nagua y Moca. Ahí se va a trabajar esas 1.200 viviendas. Adicional a eso, ¿Apartamentos o individuales? No, casas individuales. Casas individuales. Casas individuales, porque esto viene con un complemento. Son casas que además que van a estar dignas, también se le va a dejar como un pequeño huerto o parcelita atrás, de forma tal que la familia pueda sembrar, pueda tener algún animal, pueda también hacer su hortaliza o sembrar algunas cosas. Eso es lo que estamos programando. Por eso viene correlacionado. Vamos a hacer la casa, la vamos a amueblar, pero también se le va a dar facilidades para un huerto, para si quiere tener un cerdo o una madre cerda preñada, etcétera. Es algo que complemente la parte familiar y que se beneficie del entorno. Entonces se supone que ese concepto tiene que ser en el área rural. Sí, no, eso es en el área rural, Claro. Entonces, ahora en el área urbana, entonces estamos trabajando con unos 800 apartamentos que vamos a terminar antes de mayo, que son apartamentos ya que vienen con un plan
que es... Pero ya se iniciaron. Ya se inicia, es para terminar. Vamos a terminarlo. O sea, nosotros comenzamos a entregar en enero, todos los meses vamos a ir entregando 1 o 2 proyectos para nosotros. En mayo, junio como tarde, debemos de concluir esa primera etapa e iniciar entonces otros 1.450 apartamentos más que se están diseminando en diferentes provincias ya aprobados por presidencia. Adicional a eso, nosotros vamos a trabajar los proyectos con fideicomiso. ¿Qué sucede con el fideicomiso? Nosotros tenemos una alianza estratégica con empresarios que quieren hacer un proyecto en Asua para vender, pero quieren beneficiarse del fondo del fideicomiso. Entonces, para eso, nosotros lo estamos regulando, le damos la autorización y lo vamos a ayudar a comercializar para que esos apartamentos que a lo mejor valen 2 millones de pesos en el mercado normal, entonces poder bajarlo a 1,5 millones, 1,200,000, de forma tal que se beneficie o con el bono tierra y con el bono ITEVIS. Entonces, eso estamos trabajando para que llamar a todos los empresarios que quieran unirse a desarrollar proyectos habitacionales en diferentes partes del país, que se acerquen a nosotros. Ingeniero, usted habló de que el INVI ha hecho alguna acción con los damnificados de las últimas tormentas, pero se refirió que tenemos damnificados desde George. Así es. ¿Quién se ocupa de esas personas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Por lo menos en la parte que me corresponde, yo me estoy ocupando de las tormentas que me han tocado. Exacto. La otra es una situación bien difícil porque implica múltiples familias que se han desarrollado, incluso han nacido ahí, han crecido, se han casado, o sea, es complicado, pero hay que buscarle solución. Ya el señor presidente, por ejemplo, en el caso de la Mesopotamia, en San Juan, ¿te recuerda aquel daño que se armó? Sí. Se van a entregar muy pronto ya unos proyectos, cerca de 620 apartamentos, y se va a desalojar toda esa familia para dejarle ya eliminado, y se va a hacer un parque. Y así de esa familia, entre enero, febrero, como tarde, entiendo yo, que ya tendrán un techo digno ahí en la Mesopotamia. Yo me imagino que también así habrán otros proyectos que vamos a ir desarrollando, pero a veces el presupuesto es limitado para uno entrarle a todos los proyectos al mismo tiempo. Sí, a propósito de presupuesto, ¿cuál es el presupuesto del INVI para el año 2018? Bueno, en la primera partida estamos hablando que cerca de 900 millones de pesos, más un adicional de 300 millones y algo, o sea que vamos a andar cerca de los 1.200 millones de pesos. Y se cumple, o sea, por ejemplo, en el año 2017, ¿se ejecutó? Sí, aquí en el 17 solamente era 500 millones. Y con 500 millones no daba para nada. Yo tuve que ir a llorarle al señor presidente, ayude, porque no hay forma de poder hacer todo lo que tengo que hacer con ese presupuesto tan bajo. Y el señor presidente generosamente pues no asistió, y por eso tenemos los resultados. Hoy en día hicimos un balance de unas 10.561 intervenciones que hemos hecho en el año 2017. Eso quiere decir desde casa construida, apartamentos, casas construidas en madera, casas reparadas, casas que le colocamos el piso, casas que las pintamos, casas que le hicimos una intervención. O sea que ha sido muy bueno este año para el INVI en cuanto a las comparaciones de los años anteriores, que no se tenía ese dinamismo de respuesta a la familia. Tanto así que la encuesta Galo nos colocó como la segunda institución en apoyo al gobierno en el 2017. El programa Cambio de Piso de Tierra, sí, cambio de piso de tierra por cemento, ¿cómo va eso? Va muy bien, ya se licitaron los primeros 15.000 pisos, se inició ya ahora algunas provincias, sobre todo las provincias que tenían emergencia, y en enero seguimos con las otras provincias. En el pasado recuerdo que una de las provincias que donde abundaban más los pisos de tierra era Elías Piña, precisamente una de las provincias más pobres del país. ¿El INVI está de acuerdo con eso? O sea, sigue siendo esa uno de los lugares de déficit. Sí, porque realmente la civilización ha llegado poco a provincias tan alejadas, y entonces a veces solamente se hace intervención en el casco urbano del municipio de Comendador, por ejemplo, o el casco urbano nada más de Bánica, o de San Juan, Río San Juan, que se llama ahí, Juan Santiago, igualmente que en el Valle,
¿qué sucede? Que eso tiene un paraje y ahí es donde está el déficit, en los parajes, en las secciones de esas comunidades que no llega. Entonces, allá vamos. Ya nos reunimos con la síndica de allá de Bánica y vamos a trabajar fuertemente en Elías Piña y también con el síndico de Comendador, que también tiene muchos parajes y secciones que tienen muchas debilidades, no solamente de los pisos, también tenemos el caso del fogón, de la leña. Nosotros tenemos un programa como meta presidencial de eliminar todo lo que son fogones de leña y de carbón, igualmente que todas las intervenciones de los pisos. La idea es que para el próximo año muchas provincias podrán declararse libres de piso de tierra. Y para el 2019, a final de 2019, esperamos que la República Dominicana se declare libre de piso de tierra. Hacia allá es que vamos. Esa es la meta presidencial y el señor presidente está muy insistente con esto. El ministro Montalvo, que está llevando las metas presidenciales, siempre nos hacen las evaluaciones, nos hacen las correcciones del lugar y estamos trabajando fuertemente para eso. Pero además, aquí en el distrito vamos a trabajar a hermosar unos 40 edificios que tiene Guachupita, que están feos, falta de pintura, el sistema eléctrico, el sistema sanitario, y entonces nosotros vamos a intervenir ahora en diciembre, vamos a comenzar a intervenir y enero y febrero, de forma tal de que ir cambiando un poco el espíritu de la familia que vive. Pues tienen ahí. que empezar ya. El viernes estamos a 15. Sí, no, ya vamos, va galopando el mes ya de diciembre. solamente estamos esperando la orden de inicio, pero Ya. ya tenemos todo cuadrado para arrancar. Y además que vamos a intervenir parte donde van a tocar el teleférico. Claro. Sabe que el teleférico es una novedad que se va a inaugurar posiblemente en febrero. Sí. Y eso implica que donde hay parada de teleférico, hay circunstancias de ruido visual que hay que ir mejorando y entonces nosotros como INVI, para beneficio del hábitat de esas familias que están ahí, vamos también a intervenir esos puntos puntuales. Bueno, vamos a agradecer la comparecencia con nosotros del ingeniero Mayumade Scott, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional de la Vivienda y Limbre. Felicitarlo por lo que lo ha hecho y esperar que pueda hacer mucho más con el aumento sustancial en el 2018, porque fundamentalmente las actividades del INVI vienen a beneficiar a sectores que necesitan la asistencia del Estado. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.